Actualmente corro casi todos los días y entreno mi músculo, fuerza, 4 días por semana y me encuentro en el mejor punto, tanto de fuerza y masa muscular como de resistencia de mi vida. Pero no siempre ha sido así. Ha habido etapas en las que el entrenamiento de resistencia me lastraba en exceso a la hora de ganar masa muscular y etapas en las que la ganancia de masa muscular y de fuerza me estaba restando mi resistencia cardiovascular hasta niveles que no son ni sanos. Por cierto, por si no me conoces, soy Alberto Arjona, entrenador online, atleta híbrido con más de 10 años de experiencia en el sector y ayudando a decenas de personas a lograr un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. Y en este vídeo voy a explicarte exactamente cómo combinar tu entrenamiento de musculación, le llamo músculo, para mejorar tu masa muscular atlética y funcional y estética obviamente, y mejorar tu carrera o en este caso resistencia. Voy a entregarte 3 principios fundamentales diversificados en diferentes segmentos y cosas a tener en cuenta para que salgas del vídeo sabiendo cómo hacerlo y que lo apliques desde hoy mismo. Vamos con el primer punto. La prioridad. Aquí la prioridad se diferencia en diferentes aspectos. Prioridad total de todo el cómputo global de la semana. Prioridad con respecto a los ejercicios del gimnasio o los ejercicios en los que intentamos ganar masa muscular, atlética. Y prioridad en la carrera o el trabajo de resistencia. Se dividen estos 3 subsegmentos que voy a comentarte ahora mismo. Prioridad total con respecto a entrenamiento de tu masa muscular y con respecto a entrenamiento de resistencia, carrera o el deporte que sea. Ok, aquí diferenciación y nomenclatura que uso personalmente sobre mí mismo y los miembros del Team Lifting. Entrenamiento de tu masa muscular es lo que se llama entrenamiento. El entrenamiento de carrera o cualquier deporte de resistencia se llamaría sesiones de movimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque la prioridad siempre va a ser sobre tu masa muscular funcional y atlética. Porque hay que tener en cuenta otro aspecto que te diré en el punto 3, así que quédate hasta el final que lo necesitas ver todo para saber cómo aplicarlo y no llegar a confusiones, ¿ok? Así que con respecto a la prioridad total, priorizamos el entrenamiento de masa muscular, el entrenamiento de mejorar tu músculo funcional, pero teniendo en cuenta que el punto 3 va a estar también ahí. ¿Ok? Eso es importante. Prioridad aquí con respecto a la carrera. Siempre. Hay mucha más interferencia en la carrera sobre el entrenamiento de fuerza que el entrenamiento de fuerza tiene sobre la carrera. Así que siempre prioriza entrenamiento de fuerza, en este caso de gimnasio, de tu masa muscular. Ok, dentro del gimnasio hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Uno, es que tienes que buscar mínimos ejercicios posibles, mínima complejidad posible en el entrenamiento. Ejercicios que de una sola repetición, de una sola serie, ataquen y estimulen la mayor cantidad de masa muscular funcional atlética posible. Esto con respecto al gimnasio. Y una vez que ya hemos priorizado los ejercicios que necesitan, los funcionales, multiarticulares en su mayor medida, no es que no haga de lo otro, es que priorice esto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que dentro del gimnasio hay que abogar más por la intensidad que por el volumen de trabajo. Es decir, mejor menos series con una mayor intensidad que muchas series con intensidad moderada, porque el volumen de trabajo no se recupera. Eso solo es para personas, bueno, porque no juegan en nuestra liga y espero que me entiendas, ¿no? Ok, no digo más nada. Dicho esto, como tienes que trabajar con respecto al gimnasio antes de la intensidad, ¿vale? Importante que haya control. Hay que entrenar inteligente e intenso. Si no hay control, si disparan un cañón desde una canoa, vuelca. Pues esto es lo mismo. Primero, control, se entrena inteligente y después ya se mete esa intensidad. Importante. Ok, vamos con la carrera. Aquí con respecto a la carrera, sesiones de movimiento, ¿vale? Importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Se prioriza la carrera, el trabajo en zona 2, que aproximadamente, te voy a decir aquí números que no sean exactos, entre el 65 y el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Máximo, ¿vale? Como 75%, incluso un poquito más bajo. ¿Vale? Para una persona de unos 30 años, aproximadamente, entre 30 y 35 años, que las pulsaciones oscilen entre 135, 145 y 50 pulsaciones, que se queden aquí. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, te lo estoy simplificando todo muchísimo, importante, ¿vale? Los números que te he dicho con respecto a frecuencia cardíaca pueden variar, pero décimas arriba, perdón, número arriba y número abajo. ¿Vale? Si te mueves entre 135 y 150, vas a estar por aquí, aproximadamente. Esto con respecto a la carrera, se prioriza el trabajo en esta zona, que se llama zona 2, que es trabajo donde va a estimular mucho más tus mitocondrias y va a mejorar tu resistencia, que me trabo. Vale, esto con respecto al punto 1. Importante, si quieres que aplique todo esto sobre ti y realmente quieres construir un cuerpo
fuerte, atlético y estético, sin necesidad de ser un esclavo del gimnasio, ni de dieta insostenible e insoportable, te voy a dejar aquí abajo mi calendario, reserva una sesión conmigo de descubrimiento para ver en qué punto está, lo que quieres lograr y si realmente mi sistema de entrenamiento encaja contigo. Si es así, vamos con ello. Ok, vamos con el punto 2, intensidad. La intensidad ya te he comentado que es algo importante, pero ya has visto que hay diferencias entre gimnasio y carrera, ¿vale? Así que aquí tenemos estas dos diferencias. La intensidad se basa en dos subpuntos. Siempre intensidad con respecto a fuerza, mucho mejor que volumen de trabajo, y con respecto a las sesiones de movimiento, la carrera o el trabajo de resistencia, mucho mejor intensidad baja, ¿vale? El volumen a la intensidad. ¿Por qué? Muy sencillo. Espérate, no te asustes, no te preocupes. Hay que tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza lo estamos haciendo de una forma específica, que te lo diré en el punto 3. Y punto 2, hay que tener en cuenta otra cosa importante. Y es que estamos hablando de si vas a hacer más de una sesión a la semana. Ahora te comento. Vale, con respecto al gimnasio, abogamos siempre por la intensidad. Pero ¿cómo se entiende la intensidad en el gimnasio? La intensidad con respecto al fallo técnico. Fallo muscular y fallo técnico no es lo mismo. Fallo muscular es cuando la musculatura no puede más en un movimiento analítico, pero para esto tienes que usar una máquina guiada y todo aquello que genera estabilidad externa provoca inestabilidad interna. Por lo tanto, pivotamos de fallo muscular hacia fallo técnico, que son los ejercicios que te he comentado al principio, multiarticulares. Ejercicios en los que se involucra más de una articulación, ¿vale? Varias. Así que en estos ejercicios, el fallo técnico es cuando no se puede hacer el ejercicio con una técnica funcional adaptada a ti. ¿Qué me refiero con técnica funcional adaptada a ti? No es la técnica del libro, es la técnica, mínima técnica viable y segura con la que tienes que hacer el ejercicio en base a tu estructura corporal y en base a que pueda aplicar intensidad. La técnica del libro perfecta no existe. Cada cuerpo tiene su propia técnica. Es igual que, por ejemplo, un peso muerto con la espalda súper recta, con altas cargas, es lesivo porque lo que está haciendo es forzar esa extensión lumbar en exceso y no te genera una buena presión intraabdominal que te proteja y te asegure tu espalda. Pues, como este ejercicio, muchos. Técnica funcional no es igual a técnica del libro, técnica perfecta. La técnica perfecta no existe. Y la técnica con respecto a cargas o intensidades bajitas no es la misma, la de calentamiento, digamos, o la de aprendizaje, no es la misma que la técnica funcional, que es cuando realmente estás estimulando tu musculatura y estás construyendo esa masa muscular que protege tus articulaciones. Vale, así que eso es muy importante con respecto a el aspecto de la intensidad en el gimnasio. Fallo técnico es cuando esta técnica funcional mínima viable no se puede mantener. Aquí ya llega ese fallo técnico y los aspectos técnicos específicos de un ejercicio o aspectos de ejecución de un ejercicio, como por ejemplo bajar más lento, hacer una pausa en un punto en concreto, diferentes cosas y diferentes aspectos que hay que trabajar en base a puntos fuertes, puntos débiles, desequilibrios, descompensaciones, etc. Ok, vale, esto con respecto al gimnasio. Ahora, con respecto a la carrera, la intensidad. Vale, ¿se puede meter intensidad? Sí, pero hay que tener una cosa en cuenta. Máximo un día de intensidad con respecto a carrera o deporte, cualquier deporte que haga. Si solo practica un día a la semana, métela a fuego, que no hay ningún problema. Teniendo en cuenta que el entrenamiento en el gimnasio de tu musculatura se basa en el aspecto 3. No hay ningún problema, ¿vale? Ahora, si tienes más de un entrenamiento a la semana, uno de intensidad y lo otro directamente tienen que ser más, no buscando tanta intensidad, sino buscando, con respecto a la carrera de sesiones de movimiento, buscando más volumen. Ese trabajo en zona 2 que te he comentado en el aspecto número 1, en el punto número 1, ¿ok? Priorizamos zona 2, excepto si es solo un día que sí que podemos ir a intensidad. Y si no puedo hacer carrera todos los días y es un entrenamiento muy corto, por debajo de 10 minutos, aquí sí puedo meter intensidad, ¿vale? Pero estamos hablando de sesión de movimiento de carrera de 10 minutos hacia arriba de duración. Sesión de más de 10 minutos de duración, busca trabajo en zona 2, intensidad bajita e intensidad fuerte solo un día en semana. Si son sesiones más cortas, pues por ejemplo, haz un circuito metabólico, en este caso no sería carrera, pero haz un circuito metabólico cardiovascular al final de tu entrenamiento de entre 5 y 10 minutos, le puedes meter intensidad sin miedo, ¿vale? Todos los días que entrenes, sin problema. Siempre y cuando recuperes bien, dependiendo de tu altura, tu peso corporal, tu masa muscular, porcentaje de grasa que tengas y demás. Hay muchos aspectos a considerar, ¿vale? Pero aquí sí es posible entrenar más de un día con intensidad alta. Si es carrera normal, una tirada a lo mejor de 4 kilómetros, de 5, de 6, de 7, vale, aquí perfecto. Intensidad solo un día en semana, el resto de días nada de intensidad. Aquí se mete más volumen de trabajo. Vale, es decir, trabajo en zona 2, se acumulan algunos kilómetros, pues no sé, ese día puede acumular 5, 4, 3, etc. Si la sesión de entrenamiento es muy corta, pues por ejemplo, hace, que digo yo, 3 series de 400 metros, vale, aquí ya podíamos hablarlo. Puede haber algunas diferencias, ¿vale?
¿vale? 3 series de 400 metros con descanso de un par de minutos. Ok, perfecto, esto es asequible perfectamente, que meta más días de intensidad, pero hay que ver cada caso en concreto. Y lo mismo, esa serie de 400 metros, para ti, duren más de 10 minutos, casi seguro, entre que ejecutes la serie, entre que haces los descansos necesarios para hacer la siguiente serie, pueden durar más de 10 minutos a no ser que tenga un nivel elevado. No me voy a meter aquí más en profundidad, simplemente que tenga en cuenta que priorizamos con respecto a las sesiones de movimiento y a la carrera, priorizamos el volumen con respecto a la intensidad, salvo que tan solo lo hagamos un día en semana. Un día en semana podemos meter intensidad y el resto de días volumen de trabajo con una intensidad más bajita. Lo contrario que con respecto al entrenamiento de tu musculatura y tu fuerza. Micrófono ready, vamos con el siguiente punto. Número 3. Aquí se refiere al número 3, a cómo hay que entrenar en el gimnasio. EMAP, entrenamiento minimalista anatómico progresivo. Esto es muy sencillo. Hay que diferenciar entre trabajar músculos y trabajar movimiento. Tú no puedes entender el cuerpo como músculos por separado. Si no, intenta ir a entrenar con un dolor de oído o un dolor de muela y me cuentas lo que pasa. El cuerpo es un conjunto, ¿vale? Y como realmente puede aplicar intensidad y puede meter estímulo, que es de los factores para que tu masa muscular funcional crezca, bueno, y masa muscular en general, la tensión mecánica, tiempo bajo tensión y estrés metabólico. No voy a meter en esos aspectos, pero la tensión mecánica es el más importante, siempre y cuando sea varias repeticiones, varias repeticiones. Es decir, que el tiempo bajo tensión sea acorde, ¿vale? Que no sea levantar una repetición a carga máxima, sino que haya un rango de entre 4, 12, incluso 20 repeticiones. Esto es para otro vídeo, tema para otro vídeo. ¿A qué me refiero con esto? A que la única forma de meter esa intensidad, que realmente es el principal factor de que tu masa muscular crezca, y encima haciéndolo de esta forma para que tu masa muscular funcional crezca, la única forma de hacerlo en personas normales, que no usan cositas raras, como tú y como yo, ¿vale? Personas normales, lo único que se puede hacer para aplicar esta intensidad es entrenar ejercicios multiarticulares. Me explico. No es lo mismo la fuerza que puedes ejercer en una flexión o en un fondo que involucra varias articulaciones y todo el cuerpo está activo en un cruce de poleas, ¿vale? Que tan solo se activa una articulación. No tiene nada que ver y el estímulo que va a tener sobre el pectoral no tiene nada que ver. No estamos hablando de congestión muscular, no estamos hablando de activación. Activación y congestión no es igual a estímulo, o no siempre. Cuando el fallo técnico se acerca al fallo muscular, que es lo que te he comentado anteriormente, que es porque tiene mayor expertise, mayor experiencia en un movimiento en concreto, si se acerca y va a poder tener congestiones bastante buenas haciendo ejercicios que en la vida te has congestionado. Y la sensación de activación y de congestión que va a tener cuando llegue a cierto punto haciendo cierto ejercicio jamás se van a equiparar a un ejercicio analítico, jamás. Pero como a día de hoy no conoces esa sensación, olvídate de la congestión y de la activación muscular específica. Lo que quiera es intensidad y estímulo, no activación muscular específica. Para esto, ya te digo, ejercicio multiarticular. Ya te he puesto el primer ejemplo. A esto se refiere con entrenamiento minimalista anatómico progresivo. Minimalista, mínimo ejercicios posibles, porque el que mucho abarca poco aprieta. Me refiero, si intentas ser experto en muchos ejercicios y encima son multiarticulares, la fatiga que va a generar es brutal. No va a poder aguantarlo. Y si encima te pido que metas intensidad, es imposible. Por eso la mayoría de las personas van al gimnasio a cansarse. Hacen demasiado, pero si tienen un vaso de agua de 300 mililitros y le echan 3 litros, el vaso llena. Vamos a poner un globo de agua. Le echan 3 litros, el globo de agua se rompe. Porque es que se rompe y lo que está haciendo no es avanzar, sino ir hacia atrás y encima hacerte daño. Porque hay lesiones por sobreuso, por trabajar excesivamente en una articulación y por degradar la masa muscular debido a esto. Así que si en ese globo de agua, en vez de meterle 3 litros, le echas 100 mililitros, ese globo lo resiste. Y posiblemente se va a elongar un poquito más y el día siguiente va a asimilar más agua, y va a asimilar más agua, y va a asimilar más agua. Esto es lo que tienes que hacer. Y aparte lo vas vaciando. Esto es como se tiene que hacer, ¿ok? Para que os ponga un ejemplo, que al final no rebote, no reviente. Así es como se tiene que hacer. Y así, la única forma de hacerlo es con un entrenamiento minimalista, ¿vale? Con mínimos ejercicios que te den el mayor estímulo posible. Paratizar el entrenamiento, que se llama. Es decir, buscar el 20% de los ejercicios, de las series, repeticiones y demás, que te dé el 80% de los resultados. Porque buscar el otro 80% de las acciones y del tiempo y demás que te da el 20% de los resultados, esto no es factible a no ser que quieras ser un culturista que sube una tarima de competición y no es tu caso, ¿vale? Yo no busco eso, ni mucho menos. Ni los miembros del Tiny Lifting tampoco. Y mira las transformaciones brutales que hay, que lo tengan en cuenta, ¿ok? Vale, con respecto a anatómico, me refiero a que tienes que adaptar el ejercicio a tu propio cuerpo, a tu propia estructura corporal, no adaptar tú y tu estructura a un ejercicio, que por ejemplo lo que ocurre en una máquina o cuando intentas hacer una técnica perfecta, que la estás cagando por 10, la estás cagando por 10 simplemente porque es imposible que todo el mundo haga un ejercicio de la misma forma cuando somos millones de personas en el mundo y cada persona tiene un aspecto característico
tiene longitud de segmentos corporales, tiene una inserción de tendones diferente, tiene un contexto diferente con respecto a puntos fuertes, puntos débiles, desequilibrios. Por lo tanto, la técnica tiene que estar adaptada a ti. Y progresivo me refiero a que el entrenamiento no se cambie, el entrenamiento se debe progresar. ¿Ok? Tú puedes empezar haciendo un entrenamiento, el mismo entrenamiento que tu amigo, ¿vale? Pero en cuestión de 3 meses el entrenamiento parece completamente diferente. Y no se ha hecho un cambio en el entrenamiento, simplemente cuando es necesario se ha ido cambiando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios. Porque tu cuerpo lo ha requerido, no porque tú has dicho, venga, 4 semanas, 8 semanas, tengo que cambiar. No, es una mierda, es una castaña. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Vale, importante, ya que te he dicho lo que es el EMAP, entrenamiento minimalista anatómico progresivo, que esto es el concepto que seguramente no habrás escuchado anteriormente, vamos a meternos con la frecuencia. ¿Cuánta frecuencia, cuántos días a la semana tienes que hacer esto? De 2 a 4 días en semana. Puedes entrenar 2 días, puedes entrenar 3 días o puedes entrenar 4. Aquí recomiendo empezar por 2 o 3 días. Confía en mí, empieza por esos 2 o 3 días. Si metes más días no vas a soportarlo. Yo entreno 4 días, sí. Hay que tener en cuenta que llevo casi 20 años entrenando punto 1, punto 2. Soy bajito, mi peso corporal es menos de 70 kilos, ¿vale? Mido 1,63 y estoy pesando unos 68 kilos aproximadamente. O sea, menos masa muscular que recuperar, tengo un porcentaje de grasa bajo, tengo una tendencia genética favorable y positiva hacia la resistencia muscular, es decir, perdón, la resistencia sí, cardiovascular y muscular, es decir, que tengo bradicardia en el corazón, mis pulsaciones por la noche están muy bajitas. Para eso es tema genético. Eso, bueno, pues he nacido así, igual que me cuesta coger masa muscular, tengo ese beneficio. Entonces, en mi caso concreto, 4 días viene fenomenal. Pero hay veces que el cuarto día me cuesta algunas semanas y tengo que regularlo. Así que, si tu contexto es completamente diferente, ni se te ocurra meter ese cuarto día, que no lo aguantas, ¿vale? Quédate con 3 o con 2. Esto con respecto a la frecuencia. Distribución, ¿vale? Cuerpo completo, tal cual. Los 3 días se trabaja todo el cuerpo. En caso de que por H por B tengas que hacer 4 días o 4 días más cortos, aquí ya se puede trabajar parte arriba del cuerpo, parte de abajo, que es lo que mayormente te recomiendo. La distribución de parte de delante y parte posterior está bien, pero acumula bastante fatiga, a no ser que se regule mucho la intensidad y es para personas más avanzadas. Lo más interesante es cuerpo completo y en caso de que tengas que hacer, pues por ejemplo, un día y luego otros 2 días seguidos, cuerpo completo, parte arriba del cuerpo y parte debajo del cuerpo. Esto es potente, pero siempre va a tener que priorizar uno sobre otro. Es decir, esos 2 días seguidos, los 2 días no va a estar igual de fuerte. Te lo aviso 100%, ¿vale? Te lo digo desde ya. Pero si son solo 2 días, Alberto, si yo estoy acostumbrado a entrenar 5, no. Tú estás acostumbrado o habrás ido al gimnasio 5 días, pero no a entrenar, no a estimular, ¿vale? Ahí vas a activar la musculatura, llevas sangre a la zona, cansarte un poco y ya está, ¿vale? Tenlo en cuenta. Parece que no, pero si lo pruebas, entenderás por qué te digo esto. Vale, y ahora, importante, la última parte, sobrecarga progresiva, el aspecto de Kaizen, es decir, hay que mejorar un 1% cada día. No tiene que ser un 1%, no tiene que ser una cifra exacta, pero hay que buscar mejorar sesión a sesión, todo lo que se pueda. Llegará un punto cuando ya hayas mutado completamente, que no será sesión a sesión, sino será de semana en semana, después de 2 semanas en 2 semanas, luego habrá que complicar el entrenamiento, después mejorará de 3 semanas en 3 semanas, acabarás mejorando de mes en mes y ya llegará un punto, como en mi caso, que para buscar una mejora sustancial, notable y que diga, oh, ahora sí, te haga falta prácticamente un año, ¿vale? Para una mejora global, porque nos estamos enfocando a una acumulación de mejoras pequeñas en todo el cuerpo hasta que la mejora global se hace aparente, ¿vale? Tienes que mejorar día a día, pero hay veces que puedes mejorar este aspecto y a medida que vas avanzando, el aspecto a mejorar es más pequeño. Se va notando si separas cada aspecto por separado. Después de un cúmulo de mejora importante, ahí ya cuando se aprecia. Al principio se va a apreciar día a día, luego semana en semana, porque va a tener que acumular más mejora progresiva y luego después, pues, bloques de meses incluso. ¿Se va a ver la mejora? Sí, pero cuanto más nivel tienes, más cuesta avanzar. Esto creo que se entiende perfectamente, ¿ok? Vale, importante otra cosa con respecto a sobrecarga progresiva y Kaizen, que ya lo he comentado anteriormente. No solo hay que mejorar en la intensidad, primero hay que mejorar en el control, es decir, se entrena inteligente e intenso. Y si no hay control, primero se mejora el control. Y una vez que ya el control se ha mejorado, se mete intensidad. Porque simplemente mejorando ese control vas a tener unas sensaciones de entrenamiento que no has tenido en la vida. Y me dirán, no, eso no es posible. Sí, ya lo verás. Primero mejora control y cuando ya mejores control al punto de que el control sea exquisito, ahí empezamos a meter intensidad. ¿Cómo sabes que ya hay que mejorar intensidad y no control? Porque ya no mejoras día a día. Ya te hace falta un par de días o 3 para mejorar. Ya de un entrenamiento a otro hay un poquito más de fatiga muscular acumulada.
Eso es lo importante, eso es lo que se nota. No es que se busque que haya fatiga muscular acumulada, pero cuando dice fatiga muscular acumulada es que ya hay un control alto, que ya puede aplicar intensidad y ya hay que empezar a progresar el entreno, ¿vale? Ok, dicho esto, hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido, aplícalo desde ya, desde hoy mismo y va a haber cambios en cuestión de 2-3 semanas, perfectamente 3 semanas haciendo esto, siguiendo todas las pautas, lo vas a notar. ¿Que no puedes aplicar todas las pautas? Pues oye, mira, directamente coge papel y boli y aplica un aspecto mañana, otro pasado mañana, otro, y así progresivamente va a ir mejorando con ese mejor incremental y ese principio Kaizen. El entrenamiento te diría que le demos una vuelta completamente, pero soy consciente de que hacerlo por tu cuenta es muy difícil. Así que, si quieres que analice tu caso particular y quieres realmente construir ese cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser esclavo del gimnasio, ni era insoportable y tampoco quieres dedicar todo el tiempo libre que tienes a entrenar, pues nada, lo he dicho, aquí tienes mi calendario, reserva una sesión conmigo, veo el punto en el que estás, el punto al que quieres llegar y si este sistema encaja contigo, vamos a tope con ellos, a darle caña a construir el cuerpo que siempre has querido y no has logrado hasta el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo, espero verte dentro del calendario y